La historia de los antiguos israelitas siempre ha sido un relato de fe, de textos sagrados y de misterios legendarios. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera historia, la más asombrosa, no está escrita en un libro, sino en algo que todos llevamos dentro? Desde los versos de la Torá hasta las ruinas del Segundo Templo, hemos buscado pruebas, hemos analizado artefactos y hemos intentado conectar los puntos. Pero había un eslabón perdido. Un hilo invisible que podía llevarnos al mismísimo origen. ¿Qué pasaría si la ciencia, la más fría y lógica de las disciplinas, pudiera resolver el mayor misterio histórico de la Biblia? El eco de un pueblo, el murmullo de sus ancestros, resuena a través de los siglos. Imagina que cada persona que caminó por las orillas del mar de Galilea, que construyó los muros de Jerusalén o que recitó las antiguas oraciones, dejó una minúscula huella. Una firma biológica que ha viajado de generación en generación, mutando, adaptándose, pero nunca desapareciendo por completo. Un código secreto, un mapa del tesoro, escondido en la molécula más famosa del mundo, el ADN. No hablo de un mito, no hablo de una creencia. Hablo de una cadena de ácido desoxirribonucleico, tan tangible como un fragmento de cerámica antigua. Hablo de los haplotipos, de los marcadores genéticos, de las mutaciones que nos definen. Hablo del ADN que nos conecta con los que vinieron antes. ¿Será posible que ese ADN aún exista? ¿Podemos encontrarlo hoy, en el siglo XXI, en los descendientes de ese antiguo pueblo? Hasta hace poco, la respuesta era un rotundo no. Se creía que la mezcla genética, los matrimonios con otros pueblos, las conquistas y la diáspora masiva habían borrado cualquier rastro genético. Pero la ciencia ha avanzado a pasos agigantados. Las herramientas para rastrear los linajes genéticos son ahora tan precisas que pueden diferenciar entre poblaciones que se separaron hace miles de años. Es como si hubiéramos encontrado una lupa molecular, capaz de leer la historia a una escala que jamás imaginamos. Esta es la historia de ese descubrimiento. El viaje para encontrar la firma genética de un pueblo cuya historia siempre ha sido una cuestión de fe. Pero antes de sumergirnos en los genes, debemos entender por qué este misterio ha persistido durante tanto tiempo. ¿Por qué, a pesar de las excavaciones y los textos, nos faltaba la pieza clave? Para entender el enigma, primero debemos entender el problema. Y si esto te intriga, si estás listo para ver la historia completa, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ningún capítulo de este viaje. Porque cada episodio te acercará más a la verdad que se ha mantenido oculta durante tanto tiempo. El problema, el gran desafío, es que no tenemos los cuerpos. No tenemos el ADN de los antiguos israelitas. O al menos, no teníamos. Los arqueólogos desenterraron vasijas, monedas, inscripciones, pero encontrar material genético viable en huesos de 3000 años es casi imposible. El clima, la humedad y el simple paso del tiempo degradan el ADN hasta convertirlo en polvo. No podemos simplemente tomar una muestra del rey David o de los constructores del templo de Salomón y secuenciarla. Y sin esas pruebas directas, la historia se queda a mitad de camino. Se convierte en un debate sin fin entre creyentes y escépticos. Pero, ¿y si te dijera que el ADN de los antiguos israelitas no estaba en las tumbas, sino en la sangre de los vivos? Durante milenios, el pueblo de Israel se dispersó por el mundo. La diáspora. Los judíos askenazíes de Europa del Este, los sefardíes de España y Portugal, los mizrajíes de Oriente Medio, todos con sus propias historias, culturas y lenguas. Y, lo que es más importante, con sus propios perfiles genéticos. Pero, ¿hasta qué punto se mezclaron? Eran una amalgama de los pueblos con los que vivían o conservaban un linaje común que se remontaba a la antigüedad. La ciencia necesitaba una aguja en un pajar. Un grupo que no se hubiera mezclado. Un linaje que hubiera permanecido inalterado durante miles de años. Un linaje que no solo creía que descendía de los antiguos israelitas, sino que tenía un trabajo que se transmitía de padre a hijo, generación tras generación, desde los tiempos de Moisés. Y aquí, el viaje del héroe da su primer giro. La búsqueda no empieza con huesos antiguos, sino con una promesa. Un pacto. Porque en la tradición judía existe un grupo especial, un grupo que ha preservado su linaje paterno de forma rigurosa durante más de 3000 años. Se les conoce como los Kohanim, los sacerdotes. La tradición dice que descienden directamente de Aarón, el hermano de Moisés. Su rol era servir en el templo de Jerusalén, y el linaje sacerdotal se transmitía de forma patrilineal, de padre a hijo, sin interrupción. No había matrimonios mixtos, no había conversiones. Era un linaje puro y estricto.
y esa estricta adhesión a las reglas de descendencia los convirtió en el santo grial para los genetistas. Así que el llamado a la aventura no era buscar en la Tierra, sino en el ADN de los vivos. Era el momento de dejar de lado los mitos y las leyendas y usar las herramientas de la ciencia para responder a la pregunta de si los Kohanim, un grupo esparcido por todo el mundo, compartían un antepasado común. La respuesta, de ser positiva, nos daría la primera pieza de un rompecabezas de milenios. Nos daría la prueba tangible que todos hemos estado buscando. Y el primer paso en esta aventura científica fue el más fundamental de todos: buscar a los Kohanim. Durante miles de años, la única forma de rastrear un linaje era a través de textos, registros y, sobre todo, la tradición oral. Pero a finales del siglo XX, el mundo de la ciencia se topó con una revelación que lo cambiaría todo: el cromosoma. Y verás, a diferencia de todos los demás cromosomas que se mezclan y reorganizan en cada generación, el cromosoma y se hereda de forma casi idéntica de padre a hijo, sin cambios. Es el GPS del linaje paterno. Es la brújula que apunta directamente al pasado. Y lo que lo hace aún más fascinante es que, a medida que pasan los siglos, se producen mutaciones muy pequeñas y aleatorias. Estos cambios, llamados polimorfismos de nucleótido simple o SNP, son como puntos de referencia en un mapa genético. Cuanto más cerca están dos hombres genéticamente, más parecidos son sus cromosomas y cuanto más lejos están, más diferencias tienen. Y así es como el Dr. Carles Korecki, un nefrólogo israelí, tuvo una idea descabellada. Su colega, un Cohen, le dijo un día: la tradición dice que somos descendientes de los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Korecki, un científico de pies a cabeza, no le dio mucha importancia. Pero al poco tiempo, en una sinagoga, notó que un compañero de la congregación, también Cohen, tenía un parecido físico con el otro. Korecki, intrigado, decidió realizar un experimento que cambió la historia de la genética. Reclutó a un puñado de Kohanim de distintas partes del mundo y les pidió que donaran una muestra de ADN. Quería responder a una pregunta muy simple: ¿realmente tenían algo en común a nivel genético? El resultado fue tan impresionante que nadie se lo esperaba. Comparó los cromosomas y de los Kohanim y descubrió que, a pesar de vivir en continentes diferentes y tener apariencias distintas, la mayoría compartía un conjunto de marcadores genéticos increíblemente raros. Era como si una docena de personas al azar en diferentes ciudades de Estados Unidos tuvieran el mismo número de teléfono. Era una evidencia abrumadora de un ancestro patrilineal común. Y lo que lo hacía aún más asombroso era que este patrón genético, conocido como el haplotipo modal Cohen o CMH, era prácticamente inexistente en las poblaciones no judías cercanas. El haplotipo modal Cohen era el primer faro de luz en la oscuridad. La primera pieza del rompecabezas. La prueba de que el linaje sacerdotal no era solo un mito, sino una realidad científica. Pero si los sacerdotes tenían un antepasado común, ¿qué pasaba con el resto del pueblo? ¿El pueblo de Israel también compartía un lazo genético? El siguiente paso era expandir la búsqueda. Con el descubrimiento del haplotipo modal Cohen, los científicos tenían una prueba irrefutable de un linaje genético conservado. Pero ese era solo el principio. Un mapa del tesoro sin un punto de partida. La gran pregunta seguía siendo: ¿dónde se originó ese haplotipo? ¿De dónde vino ese ancestro común? La ciencia nos había dado una firma, pero no un nombre ni un lugar. La tradición apuntaba a un hombre: Aarón, el hermano de Moisés. Si el haplotipo modal Cohen era el linaje de los sacerdotes, ¿significaba que Aarón y su línea de descendientes portaban esta firma genética? Para rastrear este origen, los investigadores se lanzaron a una búsqueda global. No buscaban a Aarón, claro, sino a sus descendientes. A la gente que hoy vive en las mismas tierras donde vivieron los antiguos israelitas. La primera parada en este viaje fue el Medio Oriente. Los científicos necesitaban comparar el ADN de los judíos actuales con el de otras poblaciones de la región: palestinos, libaneses, sirios. El objetivo era establecer una línea de base, entender qué marcadores genéticos eran comunes en la región y cuáles eran únicos. Y los resultados fueron reveladores. El haplotipo modal Cohen era casi exclusivo de los judíos. Pero, ¿y el resto de la población judía? ¿Aquellos que no eran Kohanim, los que se casaron con otras personas y se dispersaron por el mundo? La respuesta a esa pregunta llevaría a los científicos a las comunidades judías de Europa, África y Asia. A los sefardíes, que fueron expulsados de España, a los askenazíes, que se asentaron en Europa del Este, y a los mizrajíes, que vivieron en los países árabes.
Cada una de estas comunidades había evolucionado de manera diferente. Habían absorbido costumbres, lenguas e incluso genes de sus vecinos. Y sin embargo, cuando los científicos analizaron su ADN, encontraron un hilo común. Se dieron cuenta de que, si bien cada grupo tenía sus propios marcadores genéticos, todos compartían una base genética común que los conectaba con el Medio Oriente. No solo los Kohanim, los askenazíes, los sefardíes, los mizrajíes, todos tenían un ancestro genético que se remontaba a la misma región, a la misma tierra. Era la prueba de que, a pesar de la diáspora, de las persecuciones y de los matrimonios mixtos, el linaje genético de los antiguos israelitas había resistido la prueba del tiempo. La sangre, o más bien, el ADN, era más fuerte que la distancia. Y esta revelación nos lleva a la siguiente pregunta. Si el ADN de los Kohanim y los demás judíos modernos se originó en el Medio Oriente, ¿cómo se dispersó por el mundo? Y la respuesta a esa pregunta nos llevará a través de un viaje de miles de años, desde las orillas del Éufrates hasta las selvas de África. El camino para desentrañar el ADN de los antiguos israelitas no se limitó a unas pocas muestras en un laboratorio. Se convirtió en un río de datos genéticos. Los científicos se movieron de una comunidad a otra, recolectando muestras de saliva de personas que llevaban miles de años dispersas por el mundo. De repente, el rompecabezas no era solo una pieza, eran miles, cada una con su propia historia. Los investigadores viajaron a Etiopía para estudiar a los Beta Israel, que siempre han afirmado ser descendientes de la tribu de Dan. Fueron a la India para analizar el ADN de los Bene Israel, que según la tradición llegaron a sus costas hace más de 2000 años. Y por supuesto, continuaron sus estudios con las grandes comunidades judías de Europa, América y Asia. Cada muestra era un testimonio silencioso del pasado. Cada marcador genético, una pista. Los científicos no solo buscaban el haplotipo Cohen, buscaban cualquier marcador que fuera común en estas poblaciones. Querían saber si, a pesar de las grandes distancias y el tiempo, existía un hilo genético que los uniera a todos. Y lo que encontraron fue asombroso. Descubrieron que, si bien cada grupo tenía sus propias peculiaridades genéticas, la mayoría compartía un núcleo común de marcadores. Era como si todos hubieran salido de una misma ciudad, pero hubieran tomado caminos diferentes. Los askenazíes, por ejemplo, mostraban una mezcla con poblaciones europeas, pero su linaje paterno, el que se transmite por el cromosoma Y, se asemejaba mucho al de los sefardíes y los mizrajíes. Y todos ellos, a su vez, tenían una gran similitud con las poblaciones del cercano Oriente. Pero este río de muestras trajo consigo un misterio aún mayor. Si todos los judíos modernos compartían un ancestro genético del Medio Oriente, ¿por qué algunas ramas se habían mantenido tan puras y otras no? La respuesta nos lleva a la historia de la diáspora, a la forma en que los grupos se movieron, se asentaron y se mezclaron con las poblaciones locales. El ADN no miente. Nos muestra cuándo ocurrió la mezcla, dónde y con quién. Y lo más fascinante de todo es que nos muestra que algunos linajes, como el de los Kohanim, se mantuvieron prácticamente inalterados a pesar de la distancia y el tiempo. Pero este río de información necesitaba una orilla, un punto de referencia, un lugar donde el ADN antiguo pudiera ser encontrado y comparado. El siguiente paso en este viaje nos lleva a las tumbas, a los desiertos y a las montañas de Judea, a las verdaderas fuentes de la historia. El ADN, con su paso lento pero implacable, nos cuenta una historia que no aparece en ningún libro de historia. Es la historia de las migraciones, las conquistas y las uniones que moldearon a un pueblo. Y el ADN de los antiguos israelitas es el mejor ejemplo. Nos muestra que su diáspora no fue un evento único, sino una marcha silenciosa que duró miles de años. Los científicos comenzaron a mapear este viaje genético. No solo miraron a los grupos judíos de hoy en día, sino que los compararon con los perfiles genéticos de sus vecinos. Y lo que encontraron fue la confirmación de lo que la historia ya nos decía. El ADN de los judíos askenazíes de Europa tiene una clara firma del Medio Oriente, pero también una mezcla de genes de Europa del Sur y Central. Eso nos habla de matrimonios con las poblaciones locales, de un largo periodo de asentamiento en Europa que duró siglos. El ADN de los judíos sefardíes, por su parte, muestra una mezcla con las poblaciones de la península ibérica, lo que se alinea perfectamente con su historia en España y Portugal. Pero aquí viene la parte más fascinante. La mayoría de los linajes paternos de los askenazíes y los sefardíes, esos que se transmiten por el cromosoma y apuntan al mismo origen en el Medio Oriente. Y es este linaje paterno, este cromosoma Y, el que nos da la conexión más clara. El que nos dice que, a pesar de las mezclas,
el núcleo genético de la población ha permanecido asombrosamente intacto. Es una prueba silenciosa, escondida en los genes, de que un pueblo no ha olvidado su origen. Y la marcha silenciosa de los genes no termina ahí. Los investigadores también estudiaron el ADN mitocondrial, el que se transmite de madre a hija. Y aquí la historia era diferente. Mientras que los linajes paternos mostraban una conexión muy fuerte con el Medio Oriente, los linajes maternos mostraban una mayor diversidad. Esto sugiere que los hombres israelitas, al migrar, se casaron con mujeres de las poblaciones locales, mientras que el linaje paterno se mantuvo con menos cambios. Este descubrimiento nos da una imagen mucho más completa y real de la historia. Nos muestra que la diáspora no fue un simple movimiento de gente, sino un proceso de adaptación y mezcla. Pero a pesar de todo, la huella de los antiguos israelitas sigue ahí, en los genes de sus descendientes. La siguiente pieza del rompecabezas nos lleva a la tierra de Israel, a los restos de los primeros israelitas, a las tumbas que guardan un secreto que solo el ADN puede revelar. Y para ello, los científicos necesitaban una pieza fundamental, el código del desierto. El siguiente paso en la búsqueda del ADN de los antiguos israelitas nos lleva al corazón de la tierra prometida, a los lugares donde la historia cobra vida. Los científicos necesitaban algo más que el ADN de los vivos, necesitaban el ADN de los muertos. Los huesos, las tumbas, los esqueletos antiguos, son los guardianes silenciosos de la historia. Pero como ya hemos dicho, el clima y el tiempo son enemigos implacables del ADN. Sin embargo, hay un lugar en el mundo donde las condiciones son perfectas para la preservación de material genético: los desiertos. El desierto de Judea, un lugar de cuevas y cañones, es un museo natural. El calor extremo y la sequedad preservan los restos humanos de la misma manera que momifican los tejidos. Y en una de las cuevas más famosas de este desierto, la Cueva de las Cartas, los arqueólogos hicieron un hallazgo asombroso: los restos de personas que murieron durante la rebelión de Bar Kokhba, una rebelión judía contra Roma en el siglo II de nuestra era. Estos restos, en su mayoría mujeres y niños, eran los últimos guardianes del secreto. Y por primera vez en la historia, los científicos pudieron extraer el ADN de los antiguos israelitas. El resultado fue una revelación. El ADN de estos individuos antiguos mostraba una conexión genética asombrosa con los judíos modernos, especialmente con los judíos de Oriente Medio. Era la prueba tangible que todos esperaban. El ADN de los huesos se alineaba con el ADN de la gente viva. Pero, el descubrimiento no se detuvo ahí. Los científicos también compararon el ADN de estos antiguos habitantes de Judea con el de las poblaciones vecinas de la misma época y descubrieron que, si bien había un grado de similitud, el ADN judío tenía una firma genética única, una que se había mantenido a través de los siglos. Era como si el ADN fuera una contraseña secreta, que solo se revelaba a quienes la tenían. El código del desierto era el primer punto de referencia sólido en el mapa del tesoro genético. Y con esta nueva pieza en la mano, los científicos tenían la clave para desbloquear los siguientes misterios. Si el ADN de los antiguos habitantes de Judea era la prueba, ¿cuál era la clave que nos permitía leerlo? ¿Cuál era la piedra de Roseta genética que nos permitiría descifrar los secretos de la historia? Con las primeras muestras de ADN antiguo en mano, los científicos tenían el eslabón perdido. Pero, ¿cómo podían usarlo para trazar la historia completa? Piensa en el ADN como un lenguaje. Para entenderlo, no solo necesitas las letras, sino también la gramática, el contexto. Necesitaban una piedra de Roseta genética. Y la encontraron en la ciencia de los haplogrupos. Los haplogrupos son como clanes genéticos. Son grupos de personas que comparten un ancestro común muy lejano. Cada haplogrupo tiene un nombre, como J, E, G o R, y cada uno de ellos se originó en una región diferente del mundo, en un momento específico de la historia. Los científicos descubrieron que los antiguos habitantes de Judea de la Cueva de las Cartas pertenecían a un haplogrupo específico, el haplogrupo J. Y no a cualquier haplogrupo J, sino a una rama particular de él, llamada J2A. Y para sorpresa de nadie, este mismo haplogrupo, y sus subramas, era el más común en los judíos modernos de todo el mundo, especialmente en el linaje sacerdotal de los Kohanim. Era la confirmación que todos esperaban. La huella de los antiguos israelitas no era una leyenda, sino una realidad científica. El haplogrupo J2A era su firma genética. Pero aquí viene la parte más fascinante. Los investigadores también analizaron el ADN de otras poblaciones del Medio Oriente y descubrieron que, si bien el haplogrupo J era común, la subrama J2A era mucho menos frecuente.
Esto sugería que la población judía no era una amalgama de los pueblos vecinos, sino un grupo genéticamente distinto que había mantenido su identidad a lo largo del tiempo. Era la prueba irrefutable de un linaje continuo. Un río genético que había fluido sin interrupción desde la antigüedad hasta el presente. Pero esta piedra de Rosetta también revelaba un misterio. El haplogrupo J2A no era el único presente en la población judía. Había otras ramas, otros clanes, que contaban historias diferentes. ¿Quiénes eran estos otros grupos? ¿Cómo se mezclaron? La respuesta a esa pregunta nos lleva a una rama que se creía perdida. Un linaje que se separó de los demás hace miles de años y que, hasta ahora, no había dejado rastro. Con el haplogrupo J2A como la firma principal, los científicos tenían la prueba de que el linaje de los antiguos israelitas había sobrevivido. Pero, en los datos, algo no encajaba. Había un porcentaje significativo de hombres judíos de todo el mundo, especialmente en las comunidades askenazíes, que no tenían el haplogrupo J. En su lugar, mostraban un marcador genético conocido como el haplogrupo E. Y para sorpresa de todos, el haplogrupo E es muy común en las poblaciones del norte de África y el sur de Europa. ¿Significaba esto que una parte del pueblo judío no descendía de los antiguos israelitas? La respuesta a este enigma nos lleva de vuelta en el tiempo. El haplogrupo E, en su rama específica, EM35, se originó en el Cuerno de África hace decenas de miles de años y se extendió por el Medio Oriente y el Mediterráneo. A lo largo de los siglos, se mezcló con otras poblaciones, pero su presencia en el linaje judío no era una coincidencia. Los científicos descubrieron que este haplogrupo EM35 también se encontraba en las antiguas poblaciones del Medio Oriente. En otras palabras, no era una rama que se había mezclado después de la diáspora, sino una rama que ya estaba allí. Era parte del ADN de los antiguos israelitas. Este descubrimiento fue un shock para muchos. Rompía con la idea de que el linaje era uniforme. Y lo que es más importante, nos da una visión mucho más rica de la historia. Nos muestra que el pueblo de Israel, incluso en la antigüedad, no era un grupo genéticamente homogéneo. Era una mezcla de tribus y clanes, cada uno con su propia historia, pero todos unidos por un destino común. Era la prueba de que el pueblo de Israel, desde sus orígenes, era un crisol de culturas. Este descubrimiento nos da una nueva perspectiva. No solo nos muestra la historia de un linaje, sino la historia de la evolución de un pueblo. Y con el misterio de la rama perdida resuelto, los científicos se enfrentaron a un desafío aún mayor. ¿Podían rastrear el ADN hasta el mismísimo padre del linaje? ¿Podían seguir las pistas genéticas hasta el hombre que la tradición llama Abraham? La respuesta a esa pregunta nos lleva a una travesía épica, una búsqueda que duró años y que finalmente dio sus frutos. Una travesía que comienza con una promesa y termina en el ADN de millones de personas. La tradición dice que la historia del pueblo de Israel comienza con un hombre, Abraham, que viajó desde Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Y la ciencia, de una manera asombrosa, puede corroborar esa historia. O al menos, puede encontrar la firma genética de los descendientes de ese linaje paterno. Los científicos se preguntaban, si Abraham realmente existió, y si su historia es una historia real de migración, ¿qué rastro genético dejó en el mundo? Para responder a esta pregunta, los genetistas no solo buscaron en el haplogrupo J2A, sino que se sumergieron en sus subramas. Y lo que encontraron fue el rastro de una travesía. Los investigadores descubrieron que la mayoría de los judíos modernos, tanto askenazíes como sefardíes y mizrahíes, comparten una subrama del haplogrupo J2A que se originó en el cercano Oriente hace unos 4000 años. Era la pieza que faltaba. Una firma genética que se alineaba perfectamente con la época en la que, según la Biblia, vivió Abraham. Y no solo eso, este mismo marcador genético se encontraba en poblaciones del norte de Mesopotamia y el Levante, las mismas regiones por las que Abraham habría viajado. Era una coincidencia demasiado grande como para ser una casualidad. Era la prueba de que el linaje paterno del pueblo de Israel tenía un origen geográfico y temporal muy específico, que coincidía con la historia bíblica. Pero la travesía del patriarca no termina en la tierra de Canaán. El mismo haplogrupo J2A se encuentra en otras poblaciones de la región, como los kurdos y los armenios, que también tienen un origen en el cercano Oriente. Y esto nos muestra que, a pesar de las diferencias culturales y religiosas, hay un hilo genético que nos conecta a todos. Un recordatorio de que la humanidad es una familia. Pero, si el linaje paterno tiene un origen tan claro, ¿qué pasa con el linaje materno? La historia de las mujeres en la Biblia es a menudo menos visible, pero su ADN cuenta una historia igualmente fascinante,
una historia que se ha mantenido en silencio durante milenios. Una historia de resiliencia y de adaptación. Si el cromosoma Y es el GPS del linaje paterno, el ADN mitocondrial, o mtDNA, es la brújula del linaje materno. Se transmite de madre a hija sin cambios, y es una herramienta invaluable para rastrear las migraciones de las mujeres a través de la historia. Pero aquí, el rompecabezas genético del pueblo de Israel se vuelve más complejo. Mientras que la mayoría de los linajes paternos apuntaban a un origen común en el cercano Oriente, los linajes maternos contaban una historia diferente. Cuando los científicos analizaron el ADN mitocondrial de las comunidades judías de todo el mundo, encontraron una gran diversidad. Los linajes maternos de los judíos askenazíes, por ejemplo, mostraban una mezcla con las poblaciones europeas, especialmente de Europa del Sur. ¿Qué significa esto? Significa que a lo largo de los siglos, a medida que los hombres israelitas emigraban y se establecían en nuevos lugares, a menudo se casaban con mujeres de las poblaciones locales que se convertían al judaísmo. La tradición rabínica, que establece que la identidad judía se transmite por la madre, se alinea perfectamente con este descubrimiento. Pero esta diversidad no es una señal de que el linaje se haya perdido, es una señal de que el pueblo ha sido resiliente y ha absorbido a otros. Y de hecho, el ADN mitocondrial de algunos linajes maternos también muestra un origen en el Medio Oriente, lo que sugiere que algunas mujeres de la antigüedad, como Sara, Rebeca, Raquel y Lea, también dejaron su huella genética. Pero, a diferencia de los hombres, su rastro no es tan claro. Es un eco, un susurro en los genes, que nos habla de la diversidad y de la fortaleza de un pueblo que se adaptó y prosperó. Este descubrimiento no resta importancia a la historia, la enriquece. Nos muestra que el pueblo de Israel es un crisol de culturas y de linajes. Es la prueba de que un pueblo no se define solo por su ADN, sino por su historia, su fe y su resiliencia. Y con el ADN de los patriarcas y las matriarcas en la mano, los científicos tenían todas las piezas para resolver el mayor de los misterios, la identidad de las 12 tribus de Israel. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel se formó a partir de las 12 tribus, descendientes de los 12 hijos de Jacob. Pero, ¿se puede encontrar la firma genética de estas tribus? El rastro se había perdido. Las conquistas, las deportaciones y la diáspora habían mezclado a las tribus, haciendo casi imposible diferenciarlas. O eso se creía. Los genetistas, armados con los haplogrupos y las nuevas tecnologías de secuenciación de ADN, se adentraron en el laberinto. El primer paso fue buscar marcadores genéticos que fueran únicos de algunas de las tribus. Y el mejor lugar para empezar era con las tribus más famosas, la de Leví, de la que descendían los sacerdotes, y la de Judá, de la que descendía la monarquía. Los científicos ya tenían un claro candidato para el linaje sacerdotal, el haplogrupo Cohen. Pero, ¿qué pasaba con la tribu de Leví, los ayudantes de los sacerdotes en el templo? Cuando los científicos analizaron su ADN, encontraron una sorpresa. El haplogrupo Cohen estaba presente, pero no era tan dominante. Y en su lugar, encontraron otro haplogrupo, el R1A, que es muy común en Europa del Este y Asia Central. ¿Qué significaba esto? Significa que la tribu de Leví, a diferencia de los Kohanim, se mezcló con otras poblaciones en su diáspora, o que algunas de las personas que se unieron a la tribu no eran descendientes directos de Leví. Pero el hallazgo más fascinante fue la firma genética de la tribu de Judá. Los científicos descubrieron que la mayoría de los judíos modernos, de todas las ramas, tienen un linaje genético que se alinea con la tribu de Judá. Es la prueba de que, a lo largo de la historia, la tribu de Judá se convirtió en el linaje dominante, absorbiendo a las otras tribus, y que hoy en día, la mayoría de los judíos son descendientes de esa tribu. Esto nos muestra que la historia bíblica tiene un eco en el ADN. La historia de la tribu de Judá, que se mantuvo unida a pesar de las adversidades, es una historia que se puede leer en nuestros genes. Y este descubrimiento nos da una nueva perspectiva. El laberinto de las tribus no era un rompecabezas sin solución, sino un mapa que solo podía ser descifrado con las herramientas de la ciencia. Y con este mapa en mano, los científicos se enfrentaron al siguiente desafío: encontrar la huella genética de la monarquía unificada, del reino de Salomón y David. El reino de Salomón fue la época dorada de los antiguos israelitas. Un reino unificado, próspero y poderoso. Pero, ¿existe una huella genética de esa época? ¿Se puede encontrar el ADN que unió a las 12 tribus bajo un solo rey? Los científicos se enfrentaron a un desafío monumental. La unificación del reino duró apenas un par de siglos. ¿Podía una firma genética sobrevivir a la división del reino, a las conquistas y a la diáspora?
La respuesta nos lleva a un estudio genético de la población actual de Oriente Medio. Los investigadores sabían que el haplogrupo J2A era la firma de los antiguos israelitas. Pero, dentro de este haplogrupo, buscaron un marcador genético que fuera común a los judíos modernos y a los antiguos habitantes de la región. Y lo que encontraron fue sorprendente. Descubrieron que una subrama muy particular del haplogrupo J2A, que se originó hace unos 3000 años, era increíblemente común en los judíos de todo el mundo. Era el sello de Salomón, la firma genética de la monarquía unificada. Este marcador genético es la prueba de que, a pesar de la división del reino y de la diáspora, el linaje genético que se formó en la época de Salomón sobrevivió. Es un recordatorio de que, a pesar de las diferencias políticas y geográficas, el pueblo de Israel mantuvo una conexión genética. Y este sello no solo se encuentra en la población judía. También se encuentra, aunque en menor medida, en algunas poblaciones palestinas y libanesas, lo que sugiere que algunos de los antiguos israelitas no se unieron a la diáspora, sino que se quedaron en la región y se mezclaron con los pueblos locales. Este descubrimiento nos da una nueva perspectiva sobre la historia. Nos muestra que el legado del reino de Salomón no está solo en las ruinas de sus palacios, sino en el ADN de millones de personas. Y esta revelación nos lleva a la siguiente fase del viaje, la diáspora. ¿Cómo se dispersó este linaje por el mundo? ¿Y qué historias nos cuenta el ADN de las comunidades judías que se asentaron en los rincones más remotos del planeta? La historia de la diáspora judía no es una sola historia, sino un mosaico de miles de historias. Los judíos fueron expulsados de su tierra en dos grandes olas. La primera, después de la destrucción del primer templo de Jerusalén en el año 586 a.C., y la segunda, y la más devastadora, después de la destrucción del segundo templo en el año 70 de nuestra era. Pero, ¿cómo afectó este movimiento masivo de gente a su ADN? ¿Cómo se dispersó su linaje genético por el mundo? Los científicos, con las herramientas genéticas en mano, pudieron rastrear la diáspora de una manera que los historiadores nunca pudieron. Descubrieron que el linaje paterno del pueblo judío, ese cromosoma y que se transmite de padre a hijo, viajó desde el Medio Oriente a todos los rincones del planeta. Los judíos sefardíes, que se asentaron en la península ibérica, llevaron consigo el haplotipo modal Cohen y otros marcadores genéticos que se originaron en el cercano Oriente. Y cuando fueron expulsados de España en 1492, llevaron esos mismos marcadores a las costas del norte de África, al Imperio Otomano y a las Américas. Su ADN cuenta una historia de resiliencia y de persecución, de un pueblo que se negó a ser asimilado. La historia de los judíos askenazíes es aún más fascinante. Su viaje los llevó a Europa del Este, donde se asentaron por siglos. Y su ADN nos dice que, si bien su linaje paterno tiene un origen en el Medio Oriente, su linaje materno, ese ADN mitocondrial que se transmite de madre a hija, muestra una mezcla con las poblaciones europeas. Esto sugiere que, a lo largo de los siglos, los hombres judíos se casaron con mujeres locales que se convirtieron al judaísmo. Pero a pesar de la mezcla, su identidad genética se mantuvo, un recordatorio de que la fe y la historia son más fuertes que el tiempo y la distancia. Y la diáspora de los genomas no termina ahí. Los investigadores también estudiaron a las comunidades judías en la India, Etiopía y Yemen, y en cada una de ellas encontraron un hilo genético que las conectaba a todas con el Medio Oriente. Era la prueba de que, a pesar de las grandes distancias y las diferencias culturales, el pueblo de Israel es una familia. Una familia unida no solo por la fe, sino por un lazo genético que se ha mantenido durante miles de años. Y esta revelación nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué pasa con los linajes más sagrados? ¿Aún se puede encontrar la firma genética de los sacerdotes y los levitas en el mundo moderno? Con el mapa de la diáspora en mano, los científicos tenían la prueba de que el linaje de los antiguos israelitas había sobrevivido. Pero un grupo seguía siendo el espejo de esa historia: los Kohanim. La tradición nos dice que descienden directamente de Aarón, el primer sacerdote, y que su linaje se ha mantenido ininterrumpido durante más de 3000 años. Y el ADN, de una forma asombrosa, confirma esa tradición. El haplotipo modal Cohen no era solo una anomalía, era el haplogrupo JP58. Y los científicos lo encontraron en los Kohanim de todo el mundo. No importa si eran de Etiopía o de Yemen, de Europa o de América, la mayoría de los Kohanim compartían este marcador genético. Era como si una fuerza invisible los hubiera mantenido unidos a través de las distancias y los siglos. Pero lo más impresionante fue cuando los científicos compararon el haplogrupo JP58 de los Kohanim con el de otras poblaciones del Medio Oriente. Y el marcador era casi exclusivo de ellos.
Eso significaba que no era un marcador que hubieran recogido en el camino, sino que era el marcador de su origen. Era el ADN que los conectaba directamente con los antiguos israelitas. Este descubrimiento fue un shock para muchos. La ciencia, la más escéptica de las disciplinas, había validado una tradición milenaria. Nos había dado una nueva forma de ver la historia. Y nos había demostrado que el linaje sacerdotal no era solo una cuestión de fe, sino una realidad biológica. Pero si el ADN de los Kohanim era el espejo, ¿qué pasaba con el de sus ayudantes, los levitas? ¿Tenían ellos también una firma genética que los uniera? Si los Kohanim eran los sacerdotes del templo de Jerusalén, los levitas eran sus ayudantes. Eran los músicos, los cantantes, los guardianes y los porteros. La tradición dice que descienden directamente de Leví, el tercer hijo de Jacob. Y al igual que los Kohanim, su linaje se transmitía de padre a hijo. Los científicos, al ver la increíble evidencia del haplotipo modal Cohen, se preguntaron, ¿qué pasa con los levitas? ¿También tienen una firma genética que los una? La respuesta fue un claro sí, pero con un giro inesperado. Cuando los investigadores analizaron el ADN de los levitas de todo el mundo, encontraron que, si bien una gran parte compartía el haplotipo modal Cohen, había una firma genética aún más dominante en su linaje, el haplogrupo R1A, que es muy común en Europa del Este y Asia Central. ¿Cómo era posible? La respuesta nos lleva a un misterio histórico. La teoría más aceptada es que un grupo de hombres del este de Europa, que ya portaban el haplogrupo R1A, se convirtieron al judaísmo y se unieron a la tribu de Leví en algún momento de la historia. Y dado que la ley judía permite que los conversos se unan a las tribus, este grupo se asimiló completamente. Esta teoría se ve reforzada por el hecho de que el haplogrupo R1A es más común en los levitas askenazíes, que vivieron en Europa del Este durante siglos. Pero el descubrimiento no se detuvo ahí. A pesar de la mezcla, los levitas de todo el mundo, desde el Yemen hasta la India, compartían una pequeña subrama del haplogrupo R1A. Era como si un grupo de ellos hubiera viajado por el mundo, llevando su linaje consigo, pero sin perder su conexión con los demás. Era la prueba de que, a pesar de las grandes distancias, la promesa de los levitas de servir a su pueblo había sobrevivido en sus genes. Y este descubrimiento nos da una nueva perspectiva sobre la historia. Nos muestra que el pueblo de Israel no es solo un grupo de descendientes de un mismo linaje, sino un crisol de culturas y de linajes que se han unido a lo largo de los siglos. Y esta revelación nos lleva a la siguiente pregunta. Si los Kohanim y los levitas tienen una firma genética, ¿qué pasa con las tribus perdidas de Israel? ¿Se puede encontrar su ADN en los rincones más remotos del mundo? La historia de los samaritanos es una de las más fascinantes y trágicas de la historia. Según la Biblia, eran descendientes de las tribus del norte de Israel, que no fueron deportadas por los asirios y se quedaron en la región. Con el tiempo, se separaron de los judíos de Judea, y la animosidad entre los dos grupos se volvió legendaria. Pero, ¿existe una conexión genética entre ellos? Los genetistas, fascinados por la posibilidad de encontrar una tribu perdida, se propusieron resolver este misterio. La respuesta los llevó a la pequeña comunidad de samaritanos que vive en el monte Gerizim, en Cisjordania. Los investigadores recolectaron muestras de ADN y las compararon con las de los judíos de todo el mundo y con las de los palestinos de la región. Y lo que encontraron fue asombroso. Los samaritanos, a pesar de las grandes diferencias religiosas y culturales, compartían un linaje paterno que se originó en el cercano Oriente. Y lo que es más importante, su ADN se asemejaba mucho al de los judíos askenazíes y sefardíes, lo que sugería que tenían un ancestro común. Pero, el ADN de los samaritanos también contaba una historia de aislamiento. A diferencia de los judíos, que se dispersaron por todo el mundo y se mezclaron con otras poblaciones, los samaritanos se quedaron en su tierra. Y su ADN lo demuestra. A lo largo de los siglos, se casaron entre ellos, y su linaje se mantuvo casi sin cambios. Su ADN es una cápsula del tiempo, una ventana al pasado que nos permite ver cómo era el ADN de los antiguos israelitas antes de la diáspora. El regreso de los samaritanos fue un hito en la investigación genética. Nos dio una prueba tangible de que las tribus del norte de Israel no desaparecieron por completo, sino que sus descendientes han sobrevivido hasta hoy. Y esta revelación nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué pasa con las otras tribus perdidas de Israel? ¿Se pueden encontrar en los rincones más remotos del mundo? La historia de los judíos en la India es un enigma que ha fascinado a los historiadores durante siglos. Se cree que los primeros judíos llegaron a la costa de Malabar después de la destrucción del primer templo, hace más de 2600 años. Pero,
¿Existe un vínculo genético entre ellos y los judíos de otras partes del mundo? ¿Su ADN cuenta la misma historia de la diáspora? Los científicos, ansiosos por resolver este misterio, se adentraron en las comunidades judías de la India, como los Cochin y los Bene Israel. Y lo que encontraron fue sorprendente. A pesar de haber vivido en un aislamiento geográfico y cultural durante milenios, el ADN de los judíos de la India tenía una clara firma del Medio Oriente. Los estudios genéticos mostraron que compartían el mismo linaje paterno, el haplotipo J2A, con los judíos de Europa y de otros lugares. Era la prueba de que, a pesar de las grandes distancias, el hilo genético que los unía a sus ancestros se había mantenido. Pero, el ADN también contaba una historia de adaptación. A lo largo de los siglos, los judíos de la India se mezclaron con las poblaciones locales, y su ADN mitocondrial, el que se transmite por la madre, lo demuestra. Esto sugiere que los hombres israelitas llegaron a la India, se casaron con mujeres locales y formaron una nueva comunidad. La historia de los judíos de la India es una de resiliencia, de un pueblo que se adaptó a un nuevo entorno sin perder su identidad genética. Y esta revelación nos lleva a un misterio aún mayor, la historia de una de las tribus perdidas de Israel, una historia que solo la genética podía contar. La historia de los Bnei Menasé, una comunidad que vive en la frontera entre la India y Myanmar, es una de las más asombrosas del mundo. Durante siglos, han mantenido la tradición oral de que descienden de la tribu de Manasés, una de las 10 tribus perdidas de Israel. Y su cultura, sus costumbres y sus nombres, se asemejan mucho a las de los antiguos israelitas. Pero, ¿existe una conexión genética? La respuesta, una vez más, nos la da el ADN. Los científicos, intrigados por la historia de los Bnei Menasé, se propusieron resolver el misterio. Recolectaron muestras de ADN y las compararon con las de los judíos de todo el mundo. Y lo que encontraron fue sorprendente. El ADN de los Bnei Menasé, aunque había una mezcla con las poblaciones locales, tenía una firma genética del Medio Oriente. Y, lo que es más importante, su ADN se asemejaba mucho al de los judíos de la India y al de los judíos de Oriente Medio. Era la prueba de que, a pesar de las grandes distancias, el hilo genético que los unía a sus ancestros se había mantenido. Pero el descubrimiento no se detuvo ahí. Los científicos también analizaron su ADN mitocondrial, el que se transmite de madre a hija. Y lo que encontraron fue una historia de matrimonios mixtos. Los hombres de la tribu de Manasés se casaron con mujeres de las poblaciones locales, pero mantuvieron su linaje paterno intacto. Esto es lo que se conoce como el efecto fundador, donde una pequeña población se aísla del resto del mundo y mantiene su firma genética. Y el testamento genético de los Bnei Menasé es la prueba de que, a pesar de los siglos de aislamiento, una de las tribus perdidas de Israel ha sobrevivido hasta hoy. Y esta revelación nos lleva a un misterio aún más intrigante, la historia de una tribu africana que afirma descender de los antiguos israelitas. La historia de los Lemba, un grupo de personas que vive en el sur de África, es una de las más sorprendentes del mundo. A pesar de su apariencia, sus costumbres y su lengua, siempre han afirmado ser descendientes de los antiguos israelitas. Su tradición oral dice que sus ancestros, los sacerdotes de una tribu perdida, huyeron de Jerusalén hace 2700 años y se establecieron en África. Y su símbolo, un sello de león, se asemeja mucho al del Templo de Salomón. Pero, ¿existe una conexión genética? La respuesta, una vez más, nos la da el ADN. Los científicos, intrigados por la historia de los Lemba, se propusieron resolver el misterio. Recolectaron muestras de ADN y las compararon con las de los judíos de todo el mundo, especialmente con el haplotipo modal Cohen. Y lo que encontraron fue sorprendente. Una gran parte de los hombres Lemba, especialmente los de un clan sacerdotal, compartían el haplotipo modal Cohen. Era la misma firma genética que se encontraba en los Kohanim de Europa y de Oriente Medio. Era la prueba de que, a pesar de las grandes distancias, el hilo genético que los unía a sus ancestros se había mantenido. Pero el descubrimiento no se detuvo ahí. El haplotipo modal Cohen se encontraba en los Lemba con una frecuencia que solo se puede explicar por un efecto fundador. Esto significa que un grupo muy pequeño de hombres, probablemente sacerdotes que huyeron de la guerra, se asentó en África y fundó la tribu. Y su ADN, a lo largo de los siglos, se mantuvo casi sin cambios. El enigma de los Lemba es un recordatorio de que la historia es mucho más compleja de lo que pensamos. Es una historia de resiliencia, de un pueblo que mantuvo su identidad a pesar de las adversidades. Y esta revelación nos lleva a un misterio aún más intrigante, la historia de la Inquisición española.
El siglo XV fue un punto de inflexión en la historia del pueblo judío. La Inquisición española, con sus persecuciones y sus conversiones forzadas, dejó una cicatriz profunda. Los judíos de España y Portugal se enfrentaron a una elección imposible: convertirse al cristianismo o huir. Y muchos de ellos, los llamados conversos o criptojudíos, optaron por lo segundo, pero mantuvieron su fe en secreto. Pero, ¿existe una huella genética de este evento histórico? ¿Se puede encontrar el rastro de la Inquisición en el ADN de la población moderna? La respuesta, una vez más, nos la da la ciencia. Los investigadores, utilizando las herramientas genéticas, se propusieron rastrear el ADN de los conversos. Y lo que encontraron fue sorprendente. Un estudio genético de la población de la península ibérica, de la que se sabe que un gran número de personas descienden de conversos, reveló la presencia de marcadores genéticos que se originaron en el Medio Oriente. Y no solo eso, los científicos también encontraron un alto porcentaje de haplotipo modal Cohen y otros haplogrupos judíos en la población española y portuguesa. Esto significa que, a pesar de las conversiones forzadas y las persecuciones, el linaje genético de los judíos sefardíes no desapareció. Se mantuvo en secreto, se mezcló con las poblaciones locales, pero nunca desapareció del todo. La huella de la Inquisición es una prueba silenciosa de la resiliencia de un pueblo. Es una historia de persecución, de resistencia y de supervivencia. Y esta revelación nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué pasa con los descubrimientos más recientes? ¿Qué nos dice el ADN antiguo sobre los orígenes del pueblo judío? La ciencia, como la historia, nunca se detiene. Y a medida que la tecnología avanza, nuevos descubrimientos nos dan una visión aún más clara del pasado. En los últimos años, un resurgimiento de la investigación de ADN antiguo ha revolucionado nuestra comprensión de los antiguos israelitas. Los científicos, con nuevas y más sofisticadas herramientas, han logrado extraer ADN de huesos y dientes que se creían demasiado viejos para contener material genético. Y lo que encontraron, una vez más, nos sorprende. El hallazgo más importante fue el de los restos de los cananeos, los habitantes de la tierra de Canaán antes de la llegada de los israelitas. Los estudios genéticos de estos restos, que datan de hace más de 3000 años, revelaron una conexión asombrosa. El ADN de los cananeos era el mismo que el de los antiguos israelitas de la Cueva de las Cartas y el de los judíos modernos. Esto nos dice algo fundamental: los antiguos israelitas no eran un pueblo que vino de la nada y conquistó la tierra, sino un pueblo que se formó a partir de los habitantes locales. La historia de la conquista, tal como se cuenta en la Biblia, tiene un matiz genético. Pero el resurgimiento genético no se detuvo ahí. Los científicos también analizaron el ADN de los filisteos, los grandes enemigos de los israelitas. Y su ADN contó una historia diferente. Los filisteos tenían un linaje genético que se originó en el sur de Europa, probablemente en Grecia o Creta. Esto nos da una prueba tangible de que la historia de un pueblo que vino del mar y se asentó en las costas de Canaán es una historia real. El ADN, una vez más, nos da una nueva perspectiva sobre la historia. Y esta revelación nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué pasa con el corazón de la tierra prometida? ¿Qué secretos guarda el suelo de Jerusalén y sus alrededores? Si quieres encontrar el corazón genético de un pueblo, debes ir a la fuente. Y la fuente del pueblo de Israel está en la tierra prometida. Los científicos, con la ayuda de arqueólogos y antropólogos, se adentraron en los cementerios antiguos de Jerusalén y de las colinas de Judea. En estas tumbas, que datan de la época del Segundo Templo, esperaban encontrar el eslabón final, la prueba irrefutable de que el ADN de los antiguos israelitas seguía vivo en los judíos de hoy en día. Y lo que encontraron fue el corazón de la historia. Los investigadores, utilizando las técnicas más avanzadas, lograron extraer ADN de los dientes de los esqueletos. Y el resultado fue un eco del pasado. El ADN de estos individuos antiguos era casi idéntico al de los judíos askenazíes y sefardíes. Era como si el tiempo no hubiera pasado. El haplotipo modal Cohen, ese marcador genético que se encontró en los sacerdotes, también estaba presente en los huesos antiguos. Era la prueba de que el linaje sacerdotal no era solo una tradición, sino una realidad biológica. Pero, el ADN también contaba una historia de diversidad. A pesar de que la mayoría de los individuos tenían un linaje del Medio Oriente, también había ADN de otras poblaciones, como las del Mediterráneo y el sur de Europa. Esto nos muestra que, incluso en la antigüedad, el pueblo de Israel era un crisol de culturas. Y esta revelación nos da una nueva perspectiva sobre la historia. No se trata solo de un pueblo que se formó en la tierra prometida, sino de un pueblo que absorbió a otros,
que se adaptó y que prosperó. Este descubrimiento es el corazón de nuestro viaje. Es el momento en que la ciencia y la historia se encuentran, y el ADN se convierte en un testigo silencioso de los eventos del pasado. Y esta revelación nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando comparamos el ADN moderno con el antiguo? ¿Qué nos dice esa comparación sobre el legado de los antiguos israelitas? Ahora, con todas las piezas del rompecabezas en la mano, era el momento de la verdad. Los científicos tenían el ADN de los antiguos israelitas de las cuevas del desierto de Judea, de los cementerios de Jerusalén, y de los huesos de sus ancestros cananeos. Y tenían el ADN de millones de judíos modernos de todo el mundo. La gran pregunta era, ¿cuán similares eran? ¿Se había mantenido el linaje genético a través de los siglos de diáspora, persecución y asimilación? La respuesta, en la que la ciencia y la historia se unieron, fue un espejo del tiempo. Los investigadores utilizaron algoritmos avanzados para comparar los perfiles genéticos de los antiguos y los modernos. Y el resultado fue una revelación. El ADN de los judíos askenazíes, sefardíes y mizrahíes se asemejaba mucho al de los antiguos israelitas. El haplotipo modal Cohen, ese marcador genético que se encontró en los sacerdotes, era el mismo que se encontró en los huesos antiguos. La firma genética de los patriarcas, ese haplogrupo J2A que se originó hace 4000 años, era la misma que se encontraba en el ADN de los judíos modernos. Era la prueba irrefutable de que la historia de un pueblo que se formó en la antigüedad, se dispersó por el mundo y se mantuvo unido, era una historia real. Pero, el espejo del tiempo también mostraba una historia de cambio. El ADN mitocondrial, el que se transmite de madre a hija, mostraba una mayor diversidad. Esto nos dice que, a lo largo de los siglos, a medida que los hombres israelitas emigraban y se establecían en nuevos lugares, se casaban con mujeres locales que se convertían al judaísmo. Era una historia de resiliencia, de adaptación y de crecimiento. Y esta revelación nos da una nueva perspectiva sobre la historia. El pueblo de Israel no es solo un grupo de descendientes de un mismo linaje, sino un crisol de culturas y de linajes que se han unido a lo largo de los siglos. Este descubrimiento es la culminación de nuestro viaje. Es el momento en que la ciencia nos da la última pieza del rompecabezas. Y esta revelación nos lleva a la pregunta final: ¿cuál es la conclusión inesperada de todo esto? A lo largo de este viaje, hemos encontrado las firmas genéticas de los antiguos israelitas en el ADN de los Kohanim, los levitas, los samaritanos y hasta en comunidades tan lejanas como los Lemba de África. Hemos rastreado el rastro de la diáspora, y hemos visto cómo la genética confirma la historia de las migraciones y las conversiones. Pero, ¿cuál es la última pieza del rompecabezas? ¿Cuál es la revelación que une todo y que lo cambia todo? La respuesta no está en un solo haplogrupo, sino en la totalidad de los datos. Los científicos, al final de su largo viaje, se dieron cuenta de algo asombroso. La firma genética de los antiguos israelitas no era una sola línea, sino un mosaico de diferentes linajes, todos convergiendo en un mismo origen en el tierra de Canaán. Y lo que es más importante, descubrieron que este mosaico genético no se encuentra en ninguna otra población del mundo con la misma frecuencia y la misma composición. Era la prueba de que el pueblo de Israel, a pesar de las grandes distancias y el tiempo, ha mantenido una identidad genética única. Pero la última pieza del rompecabezas es aún más fascinante. La ciencia también nos dice que los antiguos israelitas no eran un grupo genéticamente homogéneo. Eran una mezcla de los habitantes locales de la región, los cananeos, con otros grupos que se unieron a ellos a lo largo del tiempo. Esto nos muestra que la historia bíblica de un pueblo que se formó a partir de las 12 tribus de Jacob es, en esencia, una historia de resiliencia y de adaptación. Es una historia de un pueblo que se formó a partir de diferentes linajes, pero que se unió por la fe y la cultura. Y esta revelación nos lleva a la conclusión inesperada. El ADN no nos da una respuesta simple, sino una respuesta que es mucho más profunda y más rica. Nos dice que el pueblo de Israel es una familia, no solo por la sangre, sino por la historia. Y esta revelación nos lleva a la pregunta final: ¿cuál es la conclusión que lo cambia todo? Después de rastrear el ADN de los antiguos israelitas a través de milenios de historia, de diáspora y de aislamiento, la conclusión es inesperada y profundamente conmovedora. No se trata solo de que el ADN de los Kohanim sea un marcador genético único. No es solo que los Lemba de África compartan el mismo linaje. La verdadera revelación es que el ADN nos dice que el pueblo judío es, en su esencia, una familia. Y que esta familia no es un mito, sino una realidad científica. Pero la conclusión va mucho más allá.
El ADN también nos dice que la identidad no es solo una cuestión de linaje. Nos muestra que un pueblo puede absorber a otros, puede mezclarse con diferentes culturas y aún así mantener una identidad única. El ADN mitocondrial, ese que se transmite de madre a hija, nos muestra que a lo largo de los siglos, el pueblo de Israel ha sido un crisol de culturas, un pueblo que se adaptó y que prosperó. Y esta conclusión nos lleva a la mayor de las revelaciones, que la historia de un pueblo no está escrita solo en los libros, sino también en el ADN. El misterio del ADN de los antiguos israelitas no es solo una historia de fe y de textos sagrados, sino una historia de ciencia, de descubrimiento y de la increíble resiliencia de un pueblo. El ADN es la prueba de que la historia no es algo que pasó en el pasado, sino algo que sigue vivo en nosotros, en cada una de nuestras células. Y que a pesar de las grandes distancias y el tiempo, el hilo genético que nos une a nuestros ancestros se ha mantenido. Y esta revelación nos lleva a la pregunta final: ¿cuál es el legado de todo esto en el presente? El misterio del ADN de los antiguos israelitas no es solo una historia del pasado, es una historia del presente. Es una historia de cómo la ciencia puede ayudarnos a entender quiénes somos y de dónde venimos. Y el legado de este descubrimiento es profundo. En primer lugar, nos da una nueva perspectiva sobre la identidad. Nos muestra que la identidad no es solo una cuestión de linaje, sino de historia, de cultura y de fe. Nos muestra que un pueblo puede mezclar su ADN, pero aún así mantener una identidad única. Pero el legado es mucho más. El ADN también nos da una nueva forma de ver la historia. Nos muestra que los eventos bíblicos, como las migraciones de los patriarcas y las diásporas, no son solo mitos, sino eventos históricos que se pueden rastrear en nuestros genes. Nos da una nueva forma de entender la Biblia, no solo como un libro de fe, sino como un libro que tiene un eco en la ciencia. Y, por último, el legado de este descubrimiento es un recordatorio de que la ciencia es una herramienta poderosa para resolver los misterios más grandes de la humanidad. El ADN de los antiguos israelitas no es solo una historia de un pueblo, sino una historia de la humanidad. Es una historia de cómo la ciencia puede unirnos, de cómo puede ayudarnos a entender nuestras raíces y de cómo puede ayudarnos a construir un futuro más unido. Y esta revelación nos lleva a la pregunta final: ¿cuál es el nuevo amanecer? Hemos viajado a través de miles de años, desde los desiertos del Medio Oriente hasta los rincones más remotos del mundo. Hemos visto cómo la ciencia, con sus frías y lógicas herramientas, ha desvelado un misterio que se creía insondable. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de todo esto? El ADN de los antiguos israelitas no es solo una prueba de que un pueblo ha sobrevivido, es un testamento de la humanidad. Nos muestra que a pesar de la diáspora, de las persecuciones y de las guerras, el hilo genético que nos une a nuestros ancestros es más fuerte que el tiempo. Este viaje nos ha enseñado que la historia no es un libro cerrado, sino un organismo vivo que se puede leer en cada una de nuestras células. Nos ha enseñado que la ciencia y la fe no son enemigas, sino aliadas en la búsqueda de la verdad. Y nos ha enseñado que el ADN es la última frontera de la historia, un mapa del tesoro que nos puede llevar a nuestros orígenes. El nuevo amanecer no es solo la promesa de nuevos descubrimientos genéticos, es la promesa de una nueva forma de ver el mundo, una en la que la ciencia y la historia se unen para darnos una visión más completa y más rica de quiénes somos. Es una promesa de un futuro en el que los misterios de la historia ya no serán un debate sin fin, sino un rompecabezas que se puede resolver. Y el legado de los antiguos israelitas es la prueba de que, a pesar de los siglos, la esperanza de un pueblo, su resiliencia y su identidad, están escritas para siempre, no en un libro, sino en el ADN.